Bueno, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la tutoría número 24. Como saben, soy el licenciado Carlos Hidrobo, el docente de la asignatura de física para segundo de bachillerato. El tema de esta tutoría número 24 principal es la dilatación térmica. Semanas anteriores habíamos visto lo que era las variables termodinámicas y lo que eran los conceptos de termodinámica. También habíamos visto lo que eran los espacios cerrados para que se dé esto el contexto de la termodinámica y las variables termodinámicas. Esta semana vamos a hablar de lo que es la dilatación térmica. Como situación hipotética, para comprender esto a fondo, hemos puesto las rieles de un tren. Entonces dice, ¿qué sucede si un cuerpo, el calor, aumenta la velocidad de traslación o de vibración de sus partículas? En consecuencia va a incrementar la temperatura del cuerpo y sus dimensiones. Por ejemplo, en los raíles o los rieles del tren, se dejan pequeños espacios entre los tramos metálicos para que la dilatación térmica no se deforme. ¿Qué quiere decir esto? Que un tren, cuando empieza el movimiento, las rieles, ustedes saben que están elaboradas de metal. Este metal, al transferirse energía, ¿sí?, se van a dilatar y se van a deformar. Entonces, dependiendo de la sustancia, estos metales se pueden dilatarse a tal punto que se expanden o a tal punto que se pueden comprimir. En algunas sustancias se pueden comprimir cuando hay esa transferencia de calor, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama la dilatación térmica. Cuando las sustancias, por acción de las variables termodinámicas, en este caso la temperatura, se pueden expandir o se pueden comprimir su sustancia con la que está elaborada, ¿sí? Se pueden deformar. Dentro de los tipos de dilataciones, dentro de lo que es la termodinámica, existen tres tipos de dilataciones. La primera dilatación es la dilatación lineal, luego tenemos la dilatación superficial y la dilatación cúbica. Cuando hablamos de dilatación lineal es cuando hablamos de la variación de la longitud de los sólidos. En este caso, cuando estos sólidos se van a comprimir o se van a expandir. Tenemos una fórmula básica para encontrar esa dilatación lineal. La fórmula menciona, o la expresión menciona, que la dilatación lineal se representa por la expresión algebraica, la I mayúscula, que va a ser la longitud final. Y luego tenemos la I sub 0, que va a representar la longitud inicial. Todo eso multiplicado por un periodo donde se va a dar esa dilatación. Porque cuando existe el movimiento no se va a dar constantemente, va a ser por un intervalo de tiempo. Entonces va a tener un periodo o una fase. Entonces, ese producto siempre va a ser 1 más la letra griega lambda, que es una expresión empleada para lo que es el coeficiente de dilatación lineal o el incremento en unidad de longitud del sólido que aumenta 1 grado de temperatura. En español, la fórmula hace referencia a que necesitamos encontrar una longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente que tenga de dilatación. Cuando hablamos de coeficiente, hablamos de ese valor que va a hacer que la sustancia aumente 1 grado de temperatura por ese intervalo de tiempo. Entonces, cuando volvemos al ejemplo hipotético de los raíles del tren, digamos que el tren empieza a moverse a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Entonces, va a tener el contacto del metal y las ruedas, en este caso vendrían a ser del tren, por cierto tiempo. Entonces, en ese tiempo, cada segundo que se vaya desplazando, va a aumentar 1 grado su temperatura. Entonces va a tener una longitud inicial y una longitud final de ese desplazamiento que se va a dar en los raíles. Luego tenemos lo que es la dilatación superficial, que también es aplicable a los sólidos, ¿sí? Solo que la diferencia es que aquí no hablamos ya de longitud, sino hablamos de superficie, ¿sí? Hablamos de una superficie inicial y una superficie final. Ahí se reemplaza la expresión algebraica, la letra I mayúscula, con la letra S mayúscula para representar la superficie final. Y la S mayúscula sub 0 para representar la superficie inicial. Luego tenemos el incremento de la temperatura que está representado por la variable delta T. Profe, disculpe que lo interrumpa. Si nos puede compartir la pantalla porque no se ve. Ya te voy a revisar, ¿ya? Ahí Okay, me imagino que ya las de observar. ¿Ya la están observando Giancarlo y Wellington? Sí, profesor. Y ahora sí, ya, ahora sí.
Bueno, entonces vamos a retomar porque parece que no han visto la presentación. Voy a volver de nuevo desde el inicio, ¿sí? Para que no se queden con ese vacío. Verán, les estaba hablando de la dilatación térmica. Verán, concretamente la dilatación térmica es cuando entre sustancias existe la transferencia de calor y la forma que tienen estas sustancias cambia su volumen, cambia su masa, que puede aumentar o disminuir su masa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de dilatación térmica, las rieles de un tren, porque eso por la temperatura, el metal, ¿qué pasa cuando se le aumenta la temperatura al metal? Tiende a cambiar su volumen y a expandirse, ¿no es cierto? Y algunos metales vuelven a comprimirse. Eso es lo que se le llama dilatación térmica, cuando a nivel molecular las estructuras de los sólidos, los líquidos o los gaseosos, sus moléculas cambian debido a que se empiezan a mover o empiezan a vibrar. Y al momento que empiezan a vibrar se trasladan y se mueven y cambia la anatomía de estos sólidos. Eso es lo que se conoce como dilatación térmica. Entonces estaba mencionando que habían tres tipos de dilataciones: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación cúbica. Todas las fórmulas, si se percatan, son similares. Deben utilizar la pizarra para hacer una contrastación. Miren, todas las fórmulas para encontrar la dilatación lineal, ¿sí? Que cuando hablamos de dilatación lineal no es otra cosa que cuando cada grado de temperatura va aumentando, el desplazamiento del sólido va cambiando o expandiéndose, se va dilatando este material, se va dilatando este sólido a nivel molecular. Entonces en la dilatación lineal aparece esta variable, la variable I mayúscula, que es la longitud final, y la I sub 0, que vendría a ser la longitud inicial. Luego aparece una letra griega lambda, que es el coeficiente de dilatación, que dependiendo de cada material, dependiendo si es acero, dependiendo si es cobre, si es aluminio, va a tener un valor constante que va a ser un valor de ese coeficiente de dilatación, que es donde va a expandirse su longitud por un grado de temperatura, por cada grado Celsius que vaya aumentando en ese intercambio de temperaturas, ¿sí? Ese mismo coeficiente, cuando es una dilatación superficial, se lo reemplaza por la letra griega beta, que en este caso es el coeficiente de dilatación ya no lineal, sino superficial. Miren, aquí era lineal, acá es superficial. Y la misma variable, cuando es una dilatación cúbica, ¿sí? Se cambia con la letra griega iota, que es para representar lo que es el coeficiente de dilatación cúbica, cuando en este caso el sólido ya tiene 3 dimensiones. Entonces aquí tenemos cuando es en una dimensión, cuando es en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿sí? Que hace referencia a lo que es la dilatación de estos compuestos sólidos. Vamos a ver ahora sí ejemplos concretos de la dilatación cúbica. La dilatación no solamente se da en los sólidos, sino también se da en todo tipo de sustancias que pueden tener cualquiera de los tres tipos de estado, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Cuando hablamos de dilatación cúbica, los líquidos solamente tienen este tipo de dilatación cúbica y su coeficiente de dilatación se designa por una constante K y es una 100 veces mayor que el de los sólidos, ¿sí? Porque cambia la estructura, aumenta la temperatura o existe mayor rapidez para el intercambio de calor. Y a diferencia de los sólidos se lo hace más rápido hasta llegar al punto de la ebullición, porque no es lo mismo cuando calentamos el acero a calentar una olla con agua. El agua, como tiene una estructura molecular diferente y se encuentra en un estado líquido, se dilata más rápido, por eso la constante es 100 veces mayor. En los gases también tienen lo que es la dilatación cúbica, y al ser muy comprensibles, el coeficiente de dilatación siempre va a depender del proceso con el que aumenta esta temperatura. Para un proceso a presión constante, el coeficiente de dilatación cúbica se representa por la letra G, es prácticamente una constante para todos los gases, o sea que vale el mismo valor para los gases ideales, ¿sí? Todos estos gases van a tener el mismo valor de esta constante, y ese valor está dado en 1 dividido para 273 grados Celsius. Aquí vemos todas las magnitudes, vemos lo que es el volumen final, el volumen inicial y el incremento de la temperatura y el coeficiente de dilatación cúbica. Voy a retroceder la diapositiva para llegar a esto a fondo. Entonces, esto es muy fácil. Cuando hablamos de dilatación lineal, hablamos de los sólidos. Cuando hablamos de dilatación superficial, de los sólidos.
Y cuando hablamos de la dilatación cúbica, no solamente pueden ser en los sólidos, sino también en los líquidos y en los gaseosos. La dilatación lineal es en una dimensión, la superficial en 2 dimensiones y la dilatación cúbica en 3 dimensiones. Y dependiendo de estas magnitudes se va a dar un incremento de temperatura y un coeficiente de dilatación, que en realidad solo es reemplazar esta variable, pero la fórmula sigue siendo la misma. Luego tenemos lo que es los cambios de estado, tenemos los cambios de estado de agregación. Dice, por ejemplo, las planchas a vapor mejoran la penetración del calor y la humedad en el tejido y lo ablandan. El vapor que se genera al calentar el agua líquida de un depósito de la plancha es un ejemplo de estado de agregación. Durante un cambio de estado de sustancia, su temperatura permanece constante y este valor de la temperatura siempre va a depender del valor de la presión a la que se encuentre esta sustancia. Entonces, si existe mayor presión, las moléculas se van a dilatar de tal manera que va a aumentar el intercambio de temperatura entre estas sustancias, ¿sí? Va a haber mayor movimiento de partículas y va a haber diferentes tipos de fenómenos. Aquí, por ejemplo, en la gráfica vemos cómo se da esto de cambios de estado entre lo que es un gas y un sólido. En este caso se da un ciclo continuo donde el gas se condensa, luego de condensar se pasa a un estado líquido, luego se congela, se solidifica y se convierte en un sólido. Luego del sólido, de nuevo, va por un proceso de fusión. En este caso se comienza a derretir este gas, se comienza a derretir y se convierte en líquido. Ese mismo líquido, cuando aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Se va a vaporizar y de nuevo se convierte en gas. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el punto triple del agua? Cuando podíamos poner el agua en el vacío y bajo presión, ¿qué iba a pasar con las moléculas del agua? Que por intervalos de tiempo iba a pasar por los 3 estados, iba a pasar de sólido a líquido a gaseoso, sólido, líquido, gaseoso. Entonces iba a tener los cambios de estado, y estos cambios de estado es lo que se llama el punto triple para el agua, que es el mayor ejemplo para comprender cómo se da este ciclo continuo. Pero para poder esto realizar, debe estar en un ambiente al vacío y donde la temperatura y la presión se mantengan constantes para que se dé esta absorción térmica o esta cesión térmica. Entonces, cuando hablamos de absorción térmica, estamos hablando de que la sustancia, en este caso el compuesto que puede ser un gas, sólido, líquido, gaseoso, va a absorber energía térmica. ¿Qué quiere decir que absorbe energía térmica? Absorbe calor. Y luego tenemos otro estado, que es el estado contrario, que se llama cesión térmica, que es cuando el compuesto cede la energía térmica y comienza a cambiar su temperatura. ¿Cómo podemos ver un ejemplo de cesión térmica? Ahora en Navidad muchos de nosotros vamos a hacer un pavito hornado, una pierna hornada. Entonces eso tiene una temperatura en grados, ¿verdad? En el horno va a estar a 200 grados centígrados. Cuando sacamos el pavo, lo sacamos ¿para qué? Para que se enfríe y para nosotros poder consumirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el pavo a nivel molecular? Esta sustancia está cediendo o tiene una cesión de energía térmica, porque está su temperatura distribuyéndola con la temperatura del ambiente. A diferencia que aquí no va a cambiar su estado del gaseoso al sólido, no, acá solamente varía su temperatura hasta llegar a una temperatura similar a la del ambiente. Y con eso podemos nosotros comer el pavito. Pero ¿qué pasa? Que después ya se enfría mucho, ¿no es cierto? Y lo volvemos a calentar. Entonces a lo que lo volvemos a meter al horno, ya no va a haber una cesión de energía térmica, sino va a haber una absorción de energía térmica. ¿Por qué? Porque el pavo de nuevo comienza a absorber su temperatura, ¿sí? Y sus moléculas comienzan a moverse, a dilatarse, a tal punto que comienza a calentarse de nuevo el pavo, ¿sí? Eso es para que comprendan los cambios de estado y cómo se da el proceso de absorción de energía térmica y cesión de energía térmica. En concreto, los cambios de un estado a otro más compacto, por ejemplo, de gas a líquido, tiene lugar por cesión de la energía térmica al medio. Y por el contrario, en los cambios de estado en las partículas están menos ligados entre sí, por ejemplo, el sólido al líquido, hay una absorción de energía térmica del medio. Entonces vamos a poner hipotéticamente para comprender que estamos trabajando con agua. Entonces, cuando el agua se encuentra en el espacio en forma de gas, en las nubes, empieza a llover y se convierte a líquido. Cuando pasa ese fenómeno, decimos que existe cesión de energía térmica. Y vuelta por el contrario, cuando tenemos hielo y ese hielo se derrite y se convierte a líquido,
ahí vuelta estamos diciendo que existe una absorción de energía térmica, porque sucede el procedimiento o el proceso inverso. Estos cambios de estado son diferentes dependiendo de la sustancia y de los estados de la materia. En el libro de bachillerato no existe una clasificación jerárquica de los estados de la materia, pero yo he tratado de buscar, de hacerles un ordenador gráfico para que comprendan esto de los estados de agregación. Entonces yo he tratado de clasificar aquí los estados de agregación de la materia por el sólido, el líquido y el gas, el gaseoso. En estos estados de agregación, el sólido puede tener dos tipos de estado de agregación. El uno es de forma fija, ¿sí?, cuando es constante, y el otro que es de volumen fijo, cuando hablamos a lo que es las sustancias que son tridimensionales, aquellas sustancias que tienen volúmenes, que tienen una densidad. Luego tenemos los estados de agregación para los líquidos, que son de forma variable y de volumen fijo también, ¿sí? Entre sólido y líquido tienen estados de agregación similares. La diferencia es que uno es forma fija y el otro es forma variable. En los gases tenemos lo que es la forma variable y el volumen variable. Aquí también les he puesto una graficación, cómo se da el punto triple del agua, cuando el agua comienza a cambiar de estado líquido, luego se solidifica, se convierte en un estado sólido, por sublimación se convierte en gas, quiere decir de que hay cesión de temperatura, y luego se cristaliza y se vuelve de nuevo a convertir en sólido. O cambiando su temperatura, ¿qué pasa? Existe lo que es la ebullición y se vaporiza y de nuevo se condensa este gas en líquido, ¿sí? Entonces comienza el círculo continuo que se conoce como el punto triple del agua. Para nosotros encontrar entonces estos cambios de estado de la sustancia, que es el cambio o energía calorífica representado por la letra Q, siempre va a haber una expresión, una fórmula que nos va a ayudar a encontrar esto, que habla que Q va a ser igual a M por L. Cuando hablamos de M, estamos hablando de la masa de esta sustancia. Esta masa de las diferentes sustancias se las va a medir en kilogramos, aunque puede tener diferentes múltiplos o submúltiplos, como por ejemplo son los gramos, los petagramos, o también las unidades de medida del sistema internacional anglosajona, como están las libras. Y Q es el calor total intercambiado. Entonces, cuando hablamos de la letra Q como expresión algebraica, estamos hablando de aquel calor que va a ganar o que va a perder al momento que haya un cambio de estado de una sustancia, en este caso una dilatación térmica. Entonces, para cualquier sustancia el calor es un estado igual al cambio del estado inverso, sin tener en cuenta el signo. Entonces, cuando gana temperatura o pierde temperatura, el cambio del estado es inverso y no se tiene en cuenta el signo, sino solamente se coge el valor absoluto. Bueno, ya hemos visto entonces lo que son los cambios del estado de la sustancia. Vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar a comprender un poquito más que estos conceptos son un tanto complejos por las palabras técnicas que se utilizan. Pero con el ejemplo creo que vamos a tener más claro esto. Didacticiencia. Física, dilatación y contracción térmica. ¿Has observado el efecto que tiene el calor o el frío en el tamaño de los objetos? ¿Conoces algunos ejemplos? ¿Te has preguntado por qué a veces en algunas calles aparecen partes del pavimento que se deforman o se levantan después de un verano caluroso? ¿Por qué en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas o cómo funciona un termómetro? ¿Has escuchado alguna vez los ruidos que hace una estufa o una plancha después de apagarse? ¿Puedes explicar estos fenómenos con tus propias palabras? El fenómeno físico que explica todos estos ejemplos se conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y líquidos. Dilatación lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador, soporte con prensas, barra o cañería de aluminio o cobre,
Mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja. Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Apaga y retira el mechero o soplete manual y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de la aguja. Dilatación volumétrica de los líquidos. Al igual que los sólidos, los líquidos también sufren expansión en su volumen cuando su temperatura aumenta y contracción de su volumen cuando su temperatura disminuye. Podemos observar esto en el siguiente experimento. Materiales: agua y alcohol. Tintes artificiales, botellas de vidrio, pipeta o tubo de vidrio, tapones con orificios del diámetro de la pipeta, olla con agua, anafre, soporte metálico. Llena una botella con agua y alcohol coloreados con tintes de diferente color e inserta en sus extremos un tapón atravesado con una pipeta o tubo de vidrio. Pon la botella dentro de un recipiente metálico u olla con agua ayudándote con el soporte. Enciende el anafre y calienta el recipiente observando la posición del menisco del líquido en la pipeta a medida que se calienta el agua. Anota tus observaciones. Coloca en el mismo recipiente la botella con el alcohol coloreado y observa nuevamente la posición máxima a la que llega el menisco en la pipeta. Anota tus observaciones. La dilatación térmica también es una propiedad de los gases. Sin embargo, en este caso, la observación del fenómeno de incremento de volumen en respuesta al aumento de temperatura dependerá además del comportamiento de las paredes del recipiente que lo contiene. Observemos el fenómeno de dilatación térmica en los gases con el siguiente experimento. Materiales: botella plástica, 2 recipientes, agua caliente, agua fría, globo de látex. Prepara 2 recipientes, uno con agua fría y uno con agua caliente, y una botella vacía con un globo desinflado en su abertura. Pon la botella con el globo en el recipiente con agua caliente y después en el agua fría. Anota tus observaciones. El fenómeno que hemos observado se denomina dilatación térmica y corresponde al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura. La contracción térmica se refiere al proceso inverso, cuando la temperatura se reduce. La temperatura se crea a través de la danza de los átomos y las moléculas.
Cuando son expuestas a la energía proporcionada por el calor, las moléculas se agitan y se mueven alrededor ocupando más espacio que si estuvieran quietas. Esto se puede comprobar mediante la aplicación de calor por debajo de un globo de aire caliente en miniatura o un paracaídas. Cuando las moléculas del aire se extienden hacia afuera y bailan de esta manera, el aire se vuelve más ligero y se eleva. Podemos decir que las moléculas se agitan cuando se calientan. Todos los materiales, sólidos, líquidos o gases, se expanden a medida que se calientan. En el caso de los sólidos, los átomos vibran más a medida que la temperatura aumenta, de modo que los átomos se separan y el sólido se expande en todas direcciones. Los líquidos y gases se expanden por la misma razón. Los átomos vibran a medida que absorben energía y se separan. Por el contrario, se contraen o se vuelven pequeños cuando se enfrían. Cuando los materiales se expanden y contraen, sus partículas se quedan del mismo tamaño. Es el espacio entre las partículas el que cambia. La razón de cambio entre el tamaño y la temperatura se denomina coeficiente de dilatación. Distintos materiales tienen diferentes fuerzas de unión, y de este modo el coeficiente de dilatación también varía. La primera aplicación del conocimiento del coeficiente de dilatación fue debido a la observación del problema del desajuste de la hora en los relojes antiguos, debido a la expansión térmica sufrida por los péndulos de los relojes en las épocas cálidas. Petrus van Musschenbroek solucionó este problema recomendando el uso del hierro a favor del bronce para la construcción de los péndulos de los relojes. ¿Puedes inferir el cómo este astrónomo llegó a esta recomendación? Los termómetros usan el fenómeno de dilatación térmica del mercurio para indicarnos la escala de temperatura. Los líquidos se dilatan más que los sólidos y el mercurio sube en el termómetro porque se dilata más que en el recipiente de vidrio que lo contiene. ¿Por qué no podríamos usar un termómetro de agua o de etanol como en nuestro experimento en vez de mercurio? Muchos aparatos electrónicos que funcionan midiendo la temperatura, como los termostatos, o cortando la corriente cuando hay un sobrecalentamiento de un circuito, funcionan basados en el fenómeno de dilatación térmica. Averigua un poco más acerca de cómo funcionan los termostatos y disyuntores de corriente eléctrica. Los envases de conserva se sellan en caliente, para que cuando se enfríen se genere un vacío que ayuda a preservar los alimentos eliminando el crecimiento de microorganismos aeróbicos. Las consecuencias de la dilatación de los sólidos, sin embargo, también son un importante desafío en el campo de la ingeniería. Por ejemplo, un puente construido con vigas de metal expuesto a condiciones climáticas que oscilan de 0 grados a 40 grados podría tener cambios importantes en su longitud. Si sus extremos son fijos, se producirán tensiones sumamente peligrosas para la integridad de la estructura. Averigua cómo es que los ingenieros resuelven este problema. El traqueteo que escuchas en un vagón cuando viajas en tren se debe a que las ruedas pasan por secciones donde los rieles están separados. ¿Por qué crees que se debe dejar un espacio entre los rieles de las vías del tren cada cierta distancia? Antes de viajar, se recomienda medir la presión de los neumáticos cuando el auto está frío. ¿Por qué es esto necesario? En las carreteras de hormigón o en los embaldosados de gran tamaño se ven intervalos regulares, líneas de material asfáltico destinadas a absorber la dilatación producida por el calor. De otro modo, la construcción saltaría en pedazos en los días de mucho sol. Listo, como podemos observar en el video, se nos propone 3 experimentos para comprender lo que es la dilatación y la contracción térmica y sus 3 propiedades asociadas cuando se habla de dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación por volumen, que en este caso que les había mencionado en 1, 2 y 3 dimensiones. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que existe alguna interrogante o si no para hacer unas pequeñas preguntas. Jan Wellington, entonces sí está comprendido qué es la dilatación y la contracción térmica. Sí, profe, sí, está de lo que es en cuanto a conceptos y súper bien, pero cuando ya me toca ya en lo que es
Fórmulas, ahí es que yo sufro, pero de verdad. No nos preocupemos todavía porque solamente estamos viendo, comprendiendo bien los conceptos, porque una vez que tengamos bien claros los conceptos es más fácil de aplicar la fórmula, ¿sí? La fórmula solamente es una multiplicación, donde necesitamos encontrar lo que es la longitud, en este caso de la materia, y multiplicarlo por este constante valor de dilatación o de contracción térmica. Pero todavía no nos enfrasquemos en la fórmula, más bien me interesa comprender, que ustedes comprendan qué es la dilatación y qué es la contracción térmica. Pero el concepto más sencillo que se puede sacar para entender esto es que todas las sustancias, sin importar su compuesto molecular, pueden pasar por diferentes tipos de estados, sólido, líquido y gaseoso. Y que cuando se ven sometidos por otras materias que tienen diferentes tipos de temperatura, ¿sí? En este caso, el metal, cuando se ve sujeto al calor, ¿qué es lo que pasa? Se expande, y cuando se ve sometido al frío, a la temperatura bajo cero, ¿qué es lo que pasa? Vuelta se contrae. Y lo mismo lo que veíamos en el fenómeno cuando teníamos los dos recipientes con agua, el agua caliente y el agua fría, y poníamos un globo. ¿Qué pasaba con este caso con los gases? Con este caso el oxígeno, que el globo se inflaba, o si no el globo se chupaba, porque el oxígeno se quería mover donde estaba la temperatura, la menor temperatura. Entonces ese es el efecto que sucede, y dependiendo de que si es una dilatación lineal, si es una dilatación superficial o una dilatación de volumen, la fórmula es la misma, lo único que cambia es la forma de representar algebraicamente con las letras griegas. Y el valor de este coeficiente también va a cambiar, porque cada sustancia tiene su valor constante. No es la misma la dilatación del acero con la dilatación del cobre. En el ejemplo que se propone en el video, se puso el ejemplo de que hace años los relojes, el péndulo, en ciertos estados, en ciertos países, hay esos cambios bruscos de temperatura, de frío a calor, y pasaba que las zonas horarias cambiaban, y eso se debe a esta contracción y dilatación térmica. Sí, eso es todo lo referente al tema de esta semana. Actividad para el portafolio no tenemos, ¿sí? Solamente les ruego que por favor en diferido vean la clase y reproduzcan el video para que puedan retroalimentar y comprender estos conceptos, para cuando nos toque resolver los ejercicios aplicables no tengamos dificultades, ¿sí? Jan, ¿tenemos alguna pregunta, Moncayo? No, profesor, está todo entendido con la teoría. Listo, de mi parte les agradezco muchísimo, les ruego que activen las cámaras para hacer una captura, y de aquí nos veríamos la semana que viene. No van a tener tutoría porque vamos a revisar lo que es el portafolio. Sí nos vamos a conectar para hacer revisiones y para ver cuáles son los promedios de ustedes. Si desean pueden conectarse la semana que viene para que hagan la entrega de los portafolios, ¿sí? Y de aquí las tutorías ya serían para el próximo año. Continuaríamos con la sesión número 25. Listo, Jan. Disculpe. No te preocupes. Una preguntita. Dime. La entrega de los trabajos, ¿que lo enviamos por la aplicación de Edmodo o por WhatsApp? Ya depende de lo que ustedes decidan. Si ustedes lo suben en modo, bienvenido sea. A mí se me facilita más que me lo envíen por la plataforma en modo, porque para mí es más fácil calificarlo por ahí. Pero si se les hace complicado y no pueden hacerlo, pueden enviarme por WhatsApp. Y si tampoco disponen de WhatsApp y quieren venírmelo a dejar a la casa en físico, también les puedo recibir. Pueden hacerle llegar con su dirigente. Ya depende de ustedes que lo hagan llegar el portafolio, porque el plazo máximo que tenemos nosotros para revisar es la semana que viene. Y hay algunos estudiantes que es verdad, no asisten a las tutorías online, pero pueden entregar los portafolios y esta semana que viene es el plazo máximo. Si ellas no entregan, lastimosamente no van a tener nota. Y así se vayan donde el director distrital, Jonathan Hayal, donde la licenciada Magda Salazar, que es la coordinadora zonal 7, o donde la Montserrat Kremer, que es la ministra de Educación. No les van a revisar porque ese es el plazo ya dado para todas las instituciones. Más plazo de eso ya no hay, ¿sí? Para que eso tengan presente. Así que metan el último sacrificio y muchos ánimos para esta semana que viene. Y cuídense en Navidad. No se olviden las medidas de prevención, el alcohol, el gel y la mascarilla. Y muchos ánimos, ¿no? Que el tiempo está cambiando y se vienen cosas mejores. De mi parte nos vemos y cuídense mucho. Chao, chao.
Igualmente, profe, gracias. No sé bien, profesor, hasta luego.